Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la Asamblea. La estructuración del presupuesto es uno de los ejercicios más importantes del Poder Legislativo que tiene en manos la Cámara de Diputados. Sin embargo, debe de ser fortalecido también por un ejercicio de fiscalización de los recursos adecuado que entonces cierre la pinza de las atribuciones que tiene esta Cámara de Diputados. Dicho esto, empezaremos esta intervención como lo dijimos en las intervenciones en las comparecencias. Estamos convencidos que el momento mexicano que se vislumbraba al inicio de esta administración ha terminado. El entorno económico de nuestra nación no tiene el mejor escenario por delante. El crecimiento del país no ha despegado como se esperaba este año. Así se da cuenta en las expectativas del crecimiento del PIB nacional, pues este dato se ha tenido que ajustar a la baja varias veces, como ya lo explicó en esta tribuna y en comparecencia el secretario Videgaray, y está quedando hoy en un 2.7%, un 1.7 menos de lo pronosticado a principios de este año. Esto es debido, desde nuestro análisis, a la debilidad en un sector industrial y a la baja de la demanda interna, consecuencia de salarios que se han mantenido con tendencia a la baja en su poder adquisitivo desde hace más de 30 años. Asimismo, nuestro país ha perdido competitividad internacional, pues como ya mucho se ha dicho y discutido, en el último reporte del Foro Económico Mundial cayó 6 posiciones en este rubro y se ha colocado en el lugar 61. Si bien las reformas aprobadas intentan atraer inversiones y capitales, lo cierto es que no han causado la respuesta que se esperaba, pues la imagen económica nacional se ha visto fuertemente deteriorada por los cuestionamientos democráticos y de defensa de derechos en el ámbito geopolítico. La situación económica mundial tampoco presenta la mejor perspectiva y por lo tanto no podrá ejercer un arrastre a la economía nacional como en muchos años se utilizó por los neoliberales en este país desde la Secretaría de Hacienda. Si bien la economía de los Estados Unidos ha presentado una recuperación importante, esta no será suficiente para afectar positivamente a la economía mundial y como consecuencia a la mexicana. En cuanto al precio del petróleo, nuestro principal producto de exportación, se mantiene una tendencia a la baja desde hace algunos años y no se vislumbra en el corto plazo una recuperación de sus precios. Inclusive, se prevé una saturación del mercado energético y una mayor presión sobre los precios. Otro gigante de la economía, como es China, que ha sido el motor económico ya en muchos continentes como el africano, claro, con dudosas violaciones a los derechos humanos. Su crecimiento ha demandado productos e insumos en todo el mundo, principalmente de los países en desarrollo. Ha financiado la deuda de los principales mercados mundiales para mantener el ritmo de la demanda mundial y se ha convertido en una de las principales naciones en realizar inversiones extranjeras directas en el mundo. Sin embargo, en el último año su ritmo de crecimiento también ha bajado, situándose en el 7.3, su nivel más bajo en 5 años. Y lo preocupante es que las autoridades de este país han manifestado algo categórico con respecto a lo que se vivirá. El mundo debe acostumbrarse a una nueva situación económica. Esto, en el fondo, es la aceptación de que la economía y la industria en nuestro país ha perdido su dinamismo a pesar de los esfuerzos que fueron expresados desde esta tribuna por el secretario de Hacienda y que históricamente han tenido y que ahora entran en una fase de estabilización. El motor económico del mundo, pues, se empieza a debilitar. Es en este escenario adverso donde debemos considerar aprobar el presupuesto 2015. Si bien es cierto que uno de los problemas de génesis de este presupuesto es que los criterios generales de la política económica presentados por el Poder Legislativo en su estimación de crecimiento económico no es consistente con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo y que, como ya lo dije, las expectativas del crecimiento del PIB se relacionarán ahora, que ya son bajas, con una deuda,
se puede observar también en este presupuesto un aumento en el gasto corriente y una disminución correspondiente a la inversión. En el análisis que hemos hecho, las cifras son claras de acuerdo al análisis administrativo económico del gasto programable. En el 2014, el gasto corriente aprobado fue de 2.468 millones de pesos. Para el 2015, apenas de 2.793 millones de pesos. Dentro de este rubro, se tiene que para servicios personales, el gobierno requerirá en 2015 la ejecución de 7.053 millones de pesos, casi 52.000 millones de pesos adicionales al 2014. El gasto de inversión en 2015 es mayor que el aprobado en el presente año. Apenas 845.000 millones de pesos de 2014 contra 839.000 requeridos para el 2015. Evidentemente, lo anterior nos hace tener cuando menos el cuestionamiento de qué consistencia podemos tener en la infraestructura, pero también entendemos que el ajuste que se dio por los ajustes en el precio del petróleo nos ponen en una situación donde el gasto tendrá que ser ajustado. El análisis administrativo económico del gasto programable aumentará en 139.7 millones de pesos y el gasto corriente lo hace en 145.7 mil millones, lo cual concuerda con la reducción del gasto de inversión de 6.000 millones antes citado. En el PT consideramos que es necesario impulsar el desarrollo de la inversión en infraestructura. Por eso nuestro análisis puntual sobre el mismo, pues ello genera empleo, aumenta los ingresos de las familias, genera condiciones para el desarrollo de la actividad económica, aumenta la competitividad local y regional y genera atractivos para la inversión. Asimismo, la inversión en infraestructura, principalmente aquella que gestiona y realizan los municipios del país, se orientará y se debe de orientar a satisfacer las necesidades locales, debe de aumentar el nivel de la vida de las comunidades y debe de dar un mayor bienestar a los mexicanos. Estamos conscientes de que el presupuesto es limitado, pero invertir en la infraestructura y el desarrollo social es una de las mejores apuestas para lograr impulsar las economías locales y con ella la economía nacional. Sin embargo, también es indudable que se requiere hacer efectivas las inversiones. Debemos garantizar que los recursos fluyan a tiempo y en tiempo y forma a las entidades y los municipios para que los ejecutores del gasto realicen efectivamente sus proyectos e inversiones, evitando los subejercicios y los despilfarros del presupuesto. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está convencido y está consciente de la importancia de garantizar el crecimiento y el desarrollo a largo plazo, así como de garantizar las mejores condiciones y posibilidades de desarrollo para nuestros niños y las generaciones futuras. Reconocemos en este presupuesto no solamente la inversión que se ha dado extraordinaria a las normales rurales, sino también queremos señalar, por otro lado, la disminución que hay en este mismo en el gasto para el campo. Nos parece fundamental que el presupuesto de la Nación fortalezca la educación y la cultura. Sin lugar a dudas, se han impulsado reformas profundas al sistema educativo y al de protección de las niñas y los niños, que ahora es necesario darles contenido, así como también a las reformas para dar la autonomía a la Procuraduría General de la República y muchas otras reformas estructurales que quedaron en el tintero y que no pueden ser presupuestadas porque no han sido completadas por el Poder Legislativo, pero que enfrentaremos en el camino la necesidad de darle una suficiencia presupuestal. Debemos de fortalecer e impulsar aquellos programas que garantizan la protección y la educación. Coincidimos en eso con quienes han hablado en esta tribuna anteriormente, pero estamos conscientes de que la restricción presupuestaria que tenemos y el entorno económico nacional, el entorno económico internacional y nacional adverso compromete sin lugar a dudas los ingresos del gobierno y con ello el gasto que se puede realizar. Recordemos que este año se ha aprobado un ingreso por 4.694.000 millones, lo que representa apenas un ingreso del 5% más de lo que se aprobó el año pasado.
Sin embargo, hay elementos que eliminan el efecto que se pudiera tener en dicho aumento, como lo es la inflación y el aumento de la población, así como el tipo de cambio y las tasas de interés. Es por eso necesario que se debe de hacer un esfuerzo para evitar el gasto corriente excesivo y los gastos no indispensables para el buen funcionamiento del gobierno. Recordemos que un gobierno moderno es un gobierno eficiente y que da resultados a sus ciudadanos. Y en esto tendrá mucho que ver el ejercicio y la voluntad del Ejecutivo Federal para que haya una verdadera eficiencia en el ejercicio del gasto y no simplemente un aumento sin razón de ser. No hacerlo de esta forma llevará para que nuestro país pueda funcionar y no tenga que recurrir a la deuda. Porque si bien la deuda es necesaria en toda economía que se encuentra en un proceso de crecimiento, no debe de ser la principal fuente de financiamiento de las finanzas públicas y debe siempre de manejarse con inteligencia. Se debe de procurar no caer en una deuda insustentable que comprometa el futuro de nuestras generaciones venideras. En el Partido del Trabajo, creemos que con el presupuesto que ahora discutimos, estas cuestiones que nos preocupan serán atendidas y han sido atendidas, aunque algunas aún falta por avanzar. Sin embargo, nosotros trabajaremos como lo dijimos, para que se cierre la pinza de la presupuestación y haya una efectiva vigilancia y fiscalización del gasto del gobierno, pues seremos los ojos y la voz del pueblo mexicano, como siempre hemos intentado ser. Muchas gracias, señor presidente. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.